Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nosotros seguimos al día con las terapias complementarias, como lo declaró la Organización Mundial de la Salud en 2014, porque estos temas que venimos tratando en este espacio pues son terapias complementarias a los tratamientos de la medicina tradicional. Hoy nos acompaña Eliana Ocampo. Ella nos va a hablar de la aromaterapia y el uso de aceites esenciales. Buenos días, Eliana, bienvenida al Día con Todo y cuéntenos qué es eso, cómo se usa. Bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, por la confianza. Efectivamente vamos a hablar de aromaterapia, que es una terapia complementaria, es decir, es el uso de los aceites esenciales con fines terapéuticos. Para hacer uso de ellos con fines terapéuticos pues usamos diferentes vías. Los aceites esenciales los podemos obtener también de diferentes partes de las plantitas, ya sea por ejemplo las hojas, las flores, las raíces, los frutos, así que tratamos con la esencia o el alma de la plantita y por la vía inhalación o por la vía tópica o piel, en algunos casos también, siempre y cuando haya prescripción médica de un aromaterapeuta clínico, pudiera incluso pensarse en la vía interna o la vía oral, pero en general la vía externa es supremamente segura y podemos con ellos manejar casi que la mayoría de lo que son las molestias emocionales o físicas que podemos contener en el hogar. O sea que nuestra intuición nos dice que se pueden manejar en el hogar. ¿Y cuáles son como esas emociones? Usted dice que casi todas, pero hablemos de algunas de las emociones que se trabaja con La pregunta es muy interesante porque es importantísimo recalcar, como decías al principio, que la aromaterapia y el uso de los aceites esenciales con fines terapéuticos es una terapia complementaria, es decir, que en ningún caso va a reemplazar una cita médica o una cita con especialista o un manejo médico o un tratamiento prescrito por un médico, ¿de acuerdo? En ningún caso va a reemplazar esto ni riñe con eso. Un médico sí lo puede ordenar. Claro, un médico que sea aromaterapeuta clínico puede indicar el uso de los aceites esenciales y de la aromaterapia, pero entonces no reñimos con la medicina convencional, no vamos a reemplazarla, no pretendemos reemplazarla como aromaterapeutas y eso debe quedar muy claro por la seguridad de todas las personas. Al contrario, se puede complementar la medicina que están recibiendo en su EPS o en su entidad de salud, podemos complementarla con el uso de los aceites esenciales. ¿Qué malestares físicos o emocionales podemos tratar a través de la aromaterapia y de los aceites? Por ejemplo, lo que son dolores musculares, por ejemplo, lo que tiene que ver con la emoción en cuanto a una tristeza, un estado de irascibilidad, por ejemplo, un dolor, una pena, un duelo, ese tipo de cosas se pueden manejar con aceites esenciales. ¿Y cuáles son, digamos, las emociones que más frecuentemente la gente consulta? Y si de una vez aquí me puede hablar un poquito también de cómo usan los aceites en las plantas de los pies. Bueno, vale. Las emociones más comunes que llegan a mi consulta suelen ser de carácter emocional. Como habíamos dicho, pudiéramos abordar algunas situaciones físicas, como por ejemplo una migraña tensional o nerviosa, como por ejemplo un dolor muscular o un cólico, por ejemplo, por el ciclo menstrual. Ese tipo de situaciones se pueden manejar con aceites esenciales y vegetales, pero el mayor motivo de consulta suele ser emocional. Y en ese orden de ideas, yo diría que lo que es el estrés, la ansiedad y la tristeza o la depresión suelen ser las que más tenemos en el espacio, ¿no? Claro, podemos también utilizar los aceites esenciales y acompañarlos de una terapia que manejamos nosotros, que es la reflexología, que es aquellos puntos claves en la planta de los pies que están asociados a las zonas reflejas, asociados a esas emociones. Entonces podemos utilizar aceites esenciales para presionar específicamente esos puntos clave y así ayudar a mantener, digamos, un equilibrio emocional o sobre todo a contener o a gestionar esa emoción mejor. Por ejemplo, el estrés. ¿Usted le enseña a sus pacientes? Yo en mi casa podría ir a buscarme el punto en el pie y sobarme. Sí, claro que sí. Nosotros manejamos, además de la consulta particular, tenemos talleres también de aromaterapia, de reflexología energética aromática, donde utilizamos estos puntos de presión y los aceites esenciales allí. Y, por ejemplo, algo que las personas pudieran hacer en su casa, que les puede servir para gestionar o manejar una emoción es, por ejemplo, cuando hay miedo,
cuando uno tiene literal inseguridad, falta de confianza, miedo por algún examen, alguna situación que lo expone, que le genera, por ejemplo, una entrevista de trabajo, una competencia deportiva, un examen y que literal uno está falto de confianza, exactamente. Entonces, un punto clave, por ejemplo, puede ser el dedo pequeñito del pie, ¿no? Ese dedo pequeño, allí, digamos que es un polo a tierra para esa emoción. Entonces, masajear o oprimir por 2 minutos, por ejemplo, ese punto en los dedos pequeñitos de los pies, de ambos pies, puede ayudar a manejar la emoción. Si hay mucha rabia, por ejemplo, o si hay un evento así donde uno literal, digamos que está irritable, puede ayudar el dedito medio. Entonces, ese dedo medio que uno llama, puede allí 2 minutos y puede ayudar a bajar y a controlar esas oleadas de enojo o ese momento de irritabilidad. Bien importante eso de cómo bajar el enojo que a veces nos traiciona muchísimo. Muchísimas gracias, Eliana, por habernos compartido el conocimiento aquí en Al Día con Todo. Y que tenga un feliz resto de día. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad, gracias por la invitación, como dije, gracias por la confianza. A todos los que nos escuchan, pues les invitamos a que si quieren profundizar en estos temas, la aromaterapia, el uso seguro de los aceites esenciales en el hogar y la reflexología energética aromática, pueden seguirnos en nuestras redes, nos encuentran como Tierra Mágica .aromas y flores, tanto en Facebook como en Instagram utilizamos el mismo usuario, tierramágica.aromas y flores, y lo más importante es que recuerden que esto siempre debe ser orientado y acompañado por un profesional en el tema, es decir, por un aromaterapeuta certificado para que el uso sea completamente seguro y efectivo. Muchísimas gracias, Eliana, por habernos recibido en su casa. Es todo desde aquí. Sigan ustedes con más Al Día con Todo.